Bien hermano, estamos muy contentos de presentar este video sobre ciertos hechos concretos relativos a la práctica de la comunión en la mano que el camino neocatecumenal practica desde sus inicios, incluso antes de que fuera indultada por la Iglesia. Mientras escuchas estos argumentos tomados de la cuenta de Instagram llamada Tradición Católica Bolivia, ten siempre en mente la pregunta: ¿en el camino se comulga de la misma forma que en la Iglesia primitiva? Antes de que respondas, aportamos los siguientes hechos concretos. Comenzamos en defensa de la comunión en la lengua o la boca. Su relato y significado teológico. En la Iglesia primitiva. 1. La comunión en la mano era una práctica habitual en la Iglesia primitiva. No obstante, en aquel tiempo era considerablemente diferente a la que conocemos en la actualidad. La Eucaristía nunca se tocaba con los dedos, sino que se consumía directamente de la palma de la mano derecha, no de la izquierda. Los hombres la recibían con las manos desnudas, mientras que las mujeres debían utilizar un paño para la comunión denominado Dominicale II. De hecho, a los comulgantes se les requería purificar sus manos y venerar el sagrado cuerpo de nuestro Señor antes de recibir la Sagrada Comunión, una práctica que ha caído en desuso en la actualidad. La preservación de los fragmentos de la Santa Eucaristía adquirió gran énfasis. San Cirilo afirmaba que la pérdida de los fragmentos equivale a la mutilación del propio cuerpo de Cristo. 3. Alrededor del año 600, la comunión en la lengua o la boca se convirtió en una práctica común en muchas iglesias de la cristiandad, específicamente en la Iglesia occidental. Según la tradición, la comunión en la boca se originó en Roma. El Papa San Gregorio registró que durante el reinado del Papa Agapito, en el año 535, se practicaba la comunión en la boca diciendo: el cuerpo del Señor es puesto en su boca. 4. La comunión en la mano cayó en desuso en muchas iglesias después de que comenzaron a producirse abusos. Esto fue confirmado por San Basilio, quien explicó que la autorización pastoral de la comunión en la mano solo se permitía en tiempos de grave persecución, cuando se tenía que proteger la Eucaristía de la profanación. Por ejemplo, tenemos la historia de San Tarcisio consumió la Sagrada Eucaristía para protegerla de los profanadores paganos. Una respuesta a las herejías. 1. Al principio de la década de 780, surgió un grupo herético liderado por Migesio que desafió la práctica de recibir la Sagrada Eucaristía directamente en la boca. En respuesta a esta secta herética, en el año 839 después de Cristo se celebró el Sínodo de Córdoba, que condenó a la secta de los casianos por sus numerosas herejías, incluida su resistencia a la práctica de colocar la Eucaristía en la boca del comulgante. 2. Finalmente, durante el año 879 después de Cristo, en el Concilio de Rotomagensi, Rouen, bajo el rey Ludovici, Luis, se aprobó en la Iglesia un decreto que prohibía la comunión en la mano a los laicos. Los sacerdotes no deben poner la Eucaristía en manos de ningún laico ni laica, sino solamente póngala en la boca con estas palabras: el cuerpo y la sangre del Señor te aprovechen para la remisión de los pecados y para la vida eterna. Santo Tomás de Aquino. El más sabio de los santos y el más santo de los sabios dice en la Suma Teológica: por reverencia hacia este sacramento, la Eucaristía, nada lo toca, sino lo que está consagrado. Por eso, el corporal y el cáliz están consagrados, y también las manos del sacerdote, para tocar este sacramento. Por eso, no es lícito a nadie tocarlo, excepto por necesidad, por ejemplo, si cayera al suelo, o en otro caso de urgencia. Resumiendo las herejías, durante la rebelión protestante contra la Santa Iglesia, resurgieron las herejías sobre la Eucaristía. Zwinglio, Calvino y sus sucesores introdujeron la comunión en la mano y de pie, en rechazo a la creencia en la presencia real. En los siglos XVI y XVII, los sínodos de la Iglesia Calvinista de Holanda establecieron prohibiciones formales de recibir la comunión de rodillas para evitar cualquier sugerencia de que se estaba venerando el pan. Otra respuesta a las herejías. La Santa Madre Iglesia incluyó en la codificación del misal romano la práctica de la comunión en la boca para reforzar la creencia teológica que sostiene el Santo Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue un concilio eclesiástico que también abordó las herejías de Calvino y Zwinglio sobre el dogma de la presencia real, el dogma de que Jesucristo está verdaderamente presente en la Eucaristía. Las rúbricas de la misa tradicional, es decir, las indicaciones del misal a lo que el sacerdote debe hacer, que se marca con letras rojas.
Dado que las rúbricas de la misa tradicional instituyeron que la comunión en la boca es la práctica, ningún sacerdote puede ir en contra de esta rúbrica. La Iglesia y los teólogos enseñan que las rúbricas de la misa tradicional deben observarse estrictamente bajo pena de pecado mortal. Esto se basa en los Praenotanda del Missale Romanum, el decreto del Concilio de Trento, los decretos del Papa Benedicto XIII y la enseñanza de San Alfonso, doctor de la Iglesia. Concilio de Trento. Como se declaró y enseñó en el Concilio de Trento, nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y hombre, está verdadera, real y sustancialmente presente bajo las especies de pan y del vino consagrados. El concilio llega incluso a decir que Cristo, entero y completo, está contenido no solo bajo ambas especies sino también en cada partícula de ambas especies. Que cada migaja o partícula de la Eucaristía sigue siendo Cristo. Esta creencia se manifiesta en la práctica de los dedos canónicos. El sacerdote mantiene juntos los dedos índice y pulgar después de la consagración. El concilio enseña que negar esto es anatema. Dedos canónicos. El martirio de Isaac Jogues en 1646 es un ejemplo del uso de los dedos canónicos. El derecho canónico hizo que esta práctica fuera tan importante que no poder usar la mano, el pulgar o el índice constituía un impedimento para las órdenes sagradas. En el Supplementum de la Summa Theologiae, los discípulos de Tomás de Aquino explican la razón de ser de este gesto de piedad franco-romana que significa las disposiciones del alma religiosa respondiendo a una objeción contra los que objetaban gesticulaciones innecesarias. Noli me tangere, no me toques. En el Evangelio de San Juan en un mismo capítulo, el 20, hay dos interesantes pasajes que se han vuelto un leitmotiv en la pintura. Jesús resucitado dice a María Magdalena, no me toques, y sin embargo a Santo Tomás, consagrado obispo en la última cena, le dice trae tu mano y métela en mi costado. El mismo Jesús resucitado no trata igual a las manos de dos de sus discípulos, precisamente porque Santo Tomás tenía las manos consagradas. Abandono de la nimia cautela. Por los años 50 del siglo XX, algunos sacerdotes de países de proliferación protestante, Holanda, Alemania, Bélgica, incluso Francia, y a raíz de la decadencia del movimiento litúrgico y ecuménico, empezaron a poner en práctica la comunión en la mano. Y luego del Concilio Vaticano II y la relevancia que cobraron teólogos que habían sido peritos en el mismo, como Chillebex y Schonenberg, autores detrás del herético catecismo holandés, ya empezó a ser habitual esta práctica propia de herejes y sacrílegos. El indulto. Cuando la excepción se convierte en la regla y la regla en excepción. Luego de que esta práctica hubiera sido implantada, o mejor dicho impuesta, por estos modernistas haciéndola pasar por costumbre de lugar, al Papa Pablo VI, que era ambiguo y enclenque en tomar medidas contra los modernistas, no le quedó más que firmar un indulto Memoriale Dominum 1969 que permitía la comunión en la mano. Y así fue que poco a poco en estos países y en muchos otros la excepción fue convirtiéndose en regla, y la regla en excepción. Profanaciones. A lo largo de la historia, muchas personas anticristianas o satanistas infiltrados, por ejemplo Etienne Guibourg, han profanado la Eucaristía. Se ha registrado, ver la bibliografía, que pudieron cometer un crimen tan horrible robando la Eucaristía de los tabernáculos de los templos. Debido a la práctica de la comunión en la mano, ya no es necesario que estas personas roben la Eucaristía. Debemos ser conscientes de que hay un aumento de misas negras satánicas en muchos países. El argumento del arqueologismo. Un argumento que se ha vuelto repetitivo y que nació en los círculos del tergiversado movimiento litúrgico y del patrístico, es que como la comunión en la mano se practicaba en la Iglesia primitiva, debe ser esta la forma preferible. Este error ya fue combatido y condenado por Pío XII, especialmente en la encíclica Mediator Dei poniendo en claro varios puntos. Monseñor Brover apunta aquí, no cabe duda, al arqueologismo de María Laach. Condena al arqueologismo. No es ni sabio ni loable reducir todo a la antigüedad por todos los medios posibles. Así, por citar algunos ejemplos, uno se desviaría del camino recto si quisiera que el altar fuera restaurado a su forma de mesa primitiva, si quisiera excluir el negro como color de las vestimentas litúrgicas, si prohibiera el uso de imágenes y estatuas sagradas en las iglesias. Esta manera de proceder intenta revivir el arqueologismo exagerado e insensato al que dio origen el ilegal Concilio de Pistoia.
Mediator Day 1947 Papa Venerable Pío XII. Gracias por llegar hasta el final del video. Comparte y dale dedito arriba. La paz, hermano. Para ponerse en contacto con nosotros, debes escribir a diechosconcretos2025@gmail.com.